¿Cómo podemos aplicar el temor a Dios a nuestra vida práctica? En el libro de Levíticos capítulo 19 versículo 14 dice así: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás, no lo sé, ¿qué cosa? Temor de tu Dios. Yo Jehová es el que lo está diciendo. Tendrás temor de Dios. Tendrás temor de tu Dios. Qué cruel es ponerle tropiezo a un ciego. ¿Cierto o no? Si con dificultades camina el ciego, imagínate llegar y ponerle un tropiezo. Llegar y ponerle el pie para que se caiga. Y dice Dios, no hagas eso. Ten temor de Dios. Porque Jesús dijo, con la misma medida con que midas, serás medido. En otras palabras, Dios dice, no seas injusto con la gente. El versículo anterior dice a los que son patrones o jefes, no detengas el salario del jornalero un día más. El versículo siguiente dice, cuando hagas juicio, no favorezcas al rico porque es rico o al pobre porque es pobre, sino sé justo. ¿Cómo tenemos que ser? No lo sé. ¿Cómo tenemos que ser? Justos. ¿Por qué? Porque tenemos temor a Dios. Tú no puedes ser injusto, porque si eres injusto con alguien, con esa medida en que midas, serás medido. Quizás no te vean. Quizás las personas no sepan que antes de venir a la iglesia le diste una mordida a la gente de tránsito para que no te multara. Quizás nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Quizás nadie sabe que estás robando, quizás no se han dado cuenta, pero tienes que tener temor de Dios. Porque un día daremos cuentas delante de nuestro Dios. Qué diferente sería nuestra vida si todos nosotros temiéramos a Dios. Si respetáramos a Dios. Si tú como varón, si yo como varón respetáramos a Dios y temiéramos a Dios, no importa dónde estemos, con quién estemos, nuestra vida sería diferente. Porque respetar a nuestros padres no tiene que ver con que ellos se lo merezcan o no. Se trata de obedecer y temer a Dios. Ser fiel en el matrimonio no se trata de que si se lo merece o no se lo merece. Se trata de que Dios dice que lo hagamos y yo respeto a Dios. Si Dios dice no robarás, tengo temor de robar. Temo a mi Dios, respeto a mi Dios. No importa si no tengo para comer, no puedo robar. No puedo mentir, aunque esa mentira me lleve a algo malo. Respeto a Dios. Temor a Dios. En todos lados donde estemos, solos o acompañados, en la ciudad donde vivamos o en otra ciudad, tenemos que siempre respetar a Dios. Hechos capítulo 9 versículo 31. Porque el temor a Dios no es algo del Antiguo Testamento. El temor a Dios no es algo que antes se tenía y que ahora en Cristo Jesús ya no podemos tener porque ahora vivimos bajo la gracia. No, tenemos que seguir teniendo temor de Dios. Quiero contarles un poquito de historia. Atentos, miren, en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera, la presencia de Dios descendía en un lugar llamado el lugar santísimo. Solo lo hacía una vez al año y el único que podía entrar era el sumo sacerdote.
Nadie más podía entrar, solo el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que bañarse bien, a la perfección, no tener ninguna suciedad en su cuerpo. Sus vestidos tenían que estar limpios, intactos. El sumo sacerdote no podía tocar a ninguna otra persona antes de entrar, mucho menos a un animal muerto. El sumo sacerdote en el borde de sus vestidos le ponían cascabeles para saber cuando él caminaba dentro del templo, porque nadie podía entrar. Y le amarraban una cuerda al pie para sacarlo en caso de que el sacerdote muriera por no estar purificado debidamente al entrar al lugar santísimo. Si el sacerdote no estaba purificado, moría. Dios lo mataba. Y nadie podía entrar a sacarlo. Cuando la gente dejaba de escuchar los cascabeles, significaba que el sacerdote estiró la pata y lo sacaban con la cuerda. La presencia de Dios era tan fuerte que no podían resistir y lo mataba. Hoy en día nosotros no entramos a un lugar así. Dice la Biblia que el velo fue rasgado cuando Jesús murió y podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Es gratis. Hoy podemos accesar a la presencia de Dios gratis. Pero tenemos que entender una cosa, que porque sea gratis no significa que es cualquier cosa. Tenemos que respetarla y valorarla. Respetar a Dios, valorar a Dios. Un día, eso lo voy a contar el próximo domingo, un matrimonio decidió engañar al Espíritu Santo y Dios los mató. Porque intentaron burlarse de Dios. Quiero decirles algo, iglesia, cuando nosotros intentamos burlarnos de Dios, lo pagamos muy caro. Muy caro. Pero ese no es el tema. El tema es que tenemos que tener temor de Dios, respetar a Dios. Y la iglesia no puede perder ese sentido de respetar a nuestro Dios. Tristemente somos de las religiones del mundo que menos valoramos a nuestro Dios. Yo he escuchado personas que hasta me parece una blasfemia referirse de Jesús o de Dios de una manera tan común o despectiva. Hay quienes presumen de tener tal relación con Jesús y le llaman Jesucito, Chuchito. Quien realmente conoce a Jesús no lo llama de esa manera. Quien realmente conoce a Dios, su comportamiento es diferente, es distinto con Dios y con los demás. Porque yo no puedo decir que respeto a Dios a quien no veo, si no respeto a mi prójimo a quien sí veo. Yo no puedo decir que amo a Dios al cual no veo, si odio a los que sí veo. Por eso les decía, yo respeto a mi prójimo, porque respetando a mi prójimo respeto a Dios. Temo a mi Dios. Y la iglesia del primer siglo era una iglesia que crecía en el temor de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando ¿en qué? En el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eran edificadas andando ¿en qué? En el temor. La iglesia debe de andar en el temor a Dios. Nosotros los cristianos debemos de conducirnos en el temor a Dios.
Una de las cosas que produce el temor a Dios, primeramente, se llama paz. Dice que las iglesias tenían paz. ¿Por qué tenían paz? Porque todos temían a Dios. Cuando la esposa teme a Dios, cuando el esposo teme a Dios, cuando los hijos temen a Dios, ¿qué creen que hay en la familia? Paz. Pero cuando no hay temor de Dios, ofendes a tus hijos, lastimas a tu esposo, lastimas a tu esposa, y lo que menos hay es paz. El marido no necesita traer un GPS en el collar para respetar a su esposa donde ande. Porque aunque la esposa no camine al lado, Dios camina a su lado. Y cuando yo soy consciente de que Dios camina conmigo, mi conducta es distinta. ¿Estoy siendo claro? Cuando la esposa es consciente de que Dios camina contigo, tu conducta es distinta. La Biblia dice a las mujeres, mujeres, sujétense a su marido así como están sujetas a Cristo. La mujer tiene que sujetarse al marido, no porque el marido lo merezca, sino porque delante de Dios es justo. El esposo tiene que ser fiel y honrar a su esposa y tratarla como el vaso más frágil, no porque se lo merezca, sino porque es justo. Los hijos deben de honrar a sus padres no porque se lo merezcan, sino porque es justo. Y no hacerlo es no respetar a Dios. Yo puedo cantar muy bonito, pero si saliendo de aquí maltrato a mi familia, estoy deshonrando a Dios. Dile al que está a tu lado, estás muy serio. Dile. El temor a Dios produce paz, edificación. Dice que la iglesia era edificada en el temor del Señor y se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Tú sabías que el Espíritu Santo camina sobre aquellas personas que temen a Dios? El Espíritu Santo va a acompañarte, Él y todas sus señales, cuando vivamos una vida en temor a Dios. No importa si tú no hablas en lenguas, no hables chismes, y el Espíritu Santo te va a acompañar. No seas pleitisto, y el Espíritu Santo te va a acompañar. No seas un mentiroso o un ladrón, y el Espíritu Santo te va a acompañar. Teme a Jehová. El temor de Jehová trae paz, trae fortaleza, trae edificación y hace que el Espíritu Santo nos acompañe en nuestro caminar diario. El temor a Jehová. El respeto a nuestro Dios. No podemos perder el respeto a Dios. La iglesia del primer siglo era una iglesia que respetaba a Dios. Pareciera ser que en el siglo XXI queremos que Dios sea el que respete nuestra vida, respete nuestras decisiones, se adapte a nuestro presupuesto, se adapte a nuestros planes, se adapte a mis necesidades. Y en la primera iglesia no era así. Las personas se adaptaban a Dios, porque recordemos algo, Dios es Él, no nosotros.
El que es Dios es Él. Es Él. En una ocasión, una mujer tenía a su hija enferma y fue con Jesús a pedirle un milagro. Y le dijo: Jesús, necesito que me hagas un milagro. Jesús dio una respuesta que ninguno de nosotros quisiera escuchar. Le dijo: no. No. Pero la mujer insistió y le dice: Jesús, necesito un milagro. Jesús le contesta una respuesta peor. Le dice: no es bueno que el pan de los hijos se le dé a los perros. No. Esa mujer se arrodilló reconociendo quién era Jesús. Lo adoró. Y cuando Jesús vio eso, le hizo el milagro. Hay personas hoy en día que si Jesús no les hace el milagro el día que ellos quieren, se van hablando mal de Dios, de la iglesia, del pastor y de todo el que se atraviesa en el camino. Porque es que tienen la obligación de sanarme. No, señores, aquí nadie tiene la obligación de nada. Aquí la única obligación la tenemos todos nosotros y es reconocer que Jesús es nuestro Señor. Enfermo o sano, yo me arrodillaré para adorarlo. ¿Me estoy explicando? Yo creo que la salvación que Jesús nos ha regalado es más que suficiente para eso. Quiero terminar el Salmo 112, dice así: las bendiciones de temer a Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bájale un poquito, ¿dónde está Miguel? Bienaventurado el hombre que teme. ¿A quién? ¿A quién hay que temerle? Díganlo fuerte. ¿A quién hay que temerle? ¿Sabes que hay cristianos que le tienen más miedo al diablo que a Dios? Le mencionas al diablo, ¡ay! Si a alguien tienes que tenerle miedo, es a Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Saben? La palabra bienaventurado significa doblemente bendecido. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Miren cuál es la recompensa de temer a Jehová. Dice: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿La justicia de quién? No. La justicia del que teme a Jehová. Su buen nombre permanece para siempre. Doblemente bendecido el que teme a Jehová. Y escuchen, iglesia, porque esto es sumamente importante. Nosotros podemos llegar a equivocarnos, que aún portándonos de una manera errónea, Dios nos bendiga y podemos llegar a creer que nunca va a pasar nada malo. Hay personas que dicen: pastor, yo no diezmo y Dios me bendice. Yo de repente todavía hago mis movimientos turbios por acá y Dios está conmigo. Claro, porque Dios puede bendecirte, respaldarte, pero no necesariamente aprobarte.
como cuando la jovencita sale embarazada sin estar casada. Los papás la apoyan, la respaldan, pero no aprueban lo que hizo. Dios puede estarte bendiciendo, pero no te engañes. No creas que porque Dios te bendiga, necesariamente está aprobando lo que hagas. Tu descendencia será poderosa en la tierra. Su justicia permanece para siempre. Su buen nombre. Papás que estamos aquí, una de las mejores herencias que puedes dejarle a tus hijos es tu buen nombre. Si no le dejas dinero, casas, bienes, por lo menos déjale tu buen nombre. Para que cuando pasen los años y pregunten, ¿cómo se apellida usted? Fuentes. Los Fuentes. Los Fuentes son personas honorables. Pero que digan, ¿cómo se apellida usted? Fuentes. No, Fuentes, los Fuentes son tremendos. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Verdad que el apellido pesa? El temor a Jehová nos bendice. Temer a Dios nos bendice. Bienes y riquezas, un buen nombre, nuestra descendencia será poderosa en la tierra. Cuando tememos a Jehová, cuando tememos a nuestro Dios, Dios merece nuestra reverencia. Dios merece nuestro temor. Que nosotros vivamos respetándolo a Él. Respeta a Dios en todo lo que hagas, en todo lo que digas, en todo lo que pienses. Filipenses capítulo 2, con esta termino y nos vamos. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, lean todos fuerte conmigo, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Jesús se humilló, pero el tiempo de su humillación ya pasó. Ahora su tiempo es el que nosotros lo exaltemos. Doblemos nuestras rodillas y reconozcamos que Jesús es el Señor. Él es el Señor. Él es nuestro Señor. Un día, todos aquellos que se burlaron de mi Señor tendrán que doblar sus rodillas.
Un día el mismo Satanás que se rebeló en contra de él tendrá que doblar sus rodillas y reconocer que Jesús es el Señor. Un día todos los que dicen que Jesús no es el Señor tendrán que hacerlo. Pero tú y yo que sabemos que es el Señor, ¿por qué no lo hacemos? Él es el Señor. Esa gente que se pierde el tiempo de la adoración, que se pierde el tiempo de la alabanza, no sabe que se está perdiendo de algo, que un día lo va a hacer. Él es nuestro Señor. ¿Qué más necesitamos saber para entregarle nuestra vida a Jesús? Quienes nos visitan, no todos. Hay gente que uno les dice, entrégale tu vida a Dios. No, es que todavía no. La pregunta es, ¿qué daño te hizo Jesús para que no le entregues tu vida? ¿Qué necesitas? ¿Tendrá un accidente? Joven, ¿qué necesitas para respetar a Dios? ¿Qué necesitamos? ¿Será que saber que Él es nuestro Dios no es suficiente? Qué triste es ver a alguien que ya conoce de Dios, conoce a Jesús, pero aún no deja la amante, aún no deja los vicios. ¿Qué más necesitas saber? Saber que Él murió en una cruz por ti y por mí, ¿será que no es suficiente? Que Él siendo Dios se humilló. Si ya se humilló, no lo sigamos humillando. Y cristianos que estamos aquí, Jesús ya fue humillado en una cruz por tus pecados y los míos. Que con nuestra conducta no haya más personas que lo sigan humillando. Que digan, ahí está, ya lo ves que no funciona, ya lo ves que es pura mentira. ¿Por qué con mi conducta hacer que más personas humillen a Jesús? Cuando es tiempo de que nosotros vivamos de tal manera en que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Con tu conducta puedes hacer que los demás entiendan algo. Jesús es real porque cambió mi vida, perdonó mis pecados, me sacó de los vicios, me sacó de la miseria, me sacó de la pobreza. Jesús tiene que ser real porque mi vecino era tremendo y ahora es diferente. Pero si vivimos de la misma manera diciendo que Jesús es nuestro Señor, ¿sabes qué hacemos? Hacemos que la gente se burle de Él. ¿Cuántos queremos que Jesús sea exaltado? Temor a Dios, ese es el temor a Dios. Él es el Señor. Para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble, reconociendo que Jesús es
el Señor.